Hey, bienvenido de nuevo. En el discurso político y educacional, la educación se ha traducido como una forma de progreso, de bienestar o de movilidad social. Sin embargo, hoy en día no tenemos una certeza real de que esto sea una verdad absoluta. Por lo tanto, en el video de hoy me dedicaré a platicarte sobre algunos aspectos que nos hacen colocar sobre la mesa el hecho de que la educación no es igual a progreso, por algunas situaciones como la movilidad social o algunas otras de orden contextual. Así que quédate, que ya comenzamos. Iniciemos con la educación y la movilidad social. Si bien es importante reconocer, por ejemplo, los avances notorios que ha tenido el sistema educativo mexicano en la cobertura de educación en el orden básico, es también necesario atender retos pendientes en materia de educación. Entre los aspectos positivos, algunos datos estadísticos han enmarcado que en los últimos años cerca del 90% de las personas, niños, niñas y adolescentes, se encontraban en un proceso de escolarización. A pesar de ello, sigue siendo necesario aportar a la cobertura de educación profesionalizante y también el poder impulsar el acceso universal a procesos educativos de calidad en los diferentes niveles. Hablando más a profundidad de estos retos, se sabe que la desigualdad educativa se torna muchísimo más tajante cuando se hacen comparativas entre el proceso educacional urbano y rural. Por ejemplo, es sabido que la tasa de inserción escolar y de permanencia en las zonas rurales decrece entre el 90 y 63% después de que las personas cumplen los 14 años de edad. Y por si fuera poco, las diferentes pruebas para poder evaluar el rendimiento académico muestran resultados muchísimo menores en este tipo de poblaciones. Y esto en general nos habla de una espiral cíclica de desigualdad, que en muchos casos se va a traducir en un pesado lastre para poder ayudar a la movilidad social de las personas. Por lo tanto, el simple hecho de que una persona tenga las oportunidades de acudir a la escuela no va a representar una posibilidad del todo real y contundente para generar una movilidad social en las personas. Ahora bien, este concepto es sumamente importante, movilidad social, ya que viene a representar una capacidad importante de las personas para brincar en los escalafones sociales. Y aquí los datos también son sumamente desalentadores. En nuestro país, 49 de cada 100 personas que nacen en los grupos más bajos de las escalas sociales tienden a permanecer ahí por el resto de su vida, y otros 25 no lograrán superar la línea de pobreza. En conjunto, esto se traduce en que 74 de cada 100 mexicanos que nacen en condiciones adversas no lograrán superar esas condiciones de vida. Con esto ya tenemos una serie de datos para poder argumentar cómo la educación no es necesariamente igual a progreso, y vamos a profundizar un poco más en el tema. Para ello tendríamos que retomar autores como Vygotsky, que en su teoría sociohistórico-cultural postula que los procesos de aprendizaje en las personas tienen lugar gracias a tres factores fundamentales. Estos son lo social, lo histórico y lo cultural. ¿Qué nos quiere decir Vygotsky con esto? Que en todo proceso educativo la persona va a atravesar por estos tres procesos, y estos a su vez van a ser determinantes para el poder entender cómo una persona aprende y se desarrolla en su medio. Por lo tanto, condiciones adversas en cualquiera de estos o en estos tres aspectos de la vida viene a representar muchísimas trabas para el progreso y bienestar de las personas. Entonces, entendiendo que el proceso de aprendizaje requiere de estos tres factores fundamentales, tendríamos que profundizar en ellos. Empecemos hablando un poco de lo social. El contexto social dentro del cual se inserta una persona es fundamental para su desarrollo. Volviendo a los temas rurales y urbanos, que vendría a ser un poco del aspecto macro de la situación, encontramos diferencias significativas en el desarrollo de las personas que crecen en uno o en el otro contexto social. Y somos más concretos aún, en esos pequeños contextos también podemos encontrar situaciones de desigualdad, pues hay quienes tienen mejores accesos, oportunidades educativas que otras personas. Por lo tanto, en los ejemplos más típicos de nuestro país no será lo mismo la formación pública que la privada, por ejemplo, o el prestigio que tienen algunas instituciones sobre otras. Y también en este nivel contextual encontramos otros aspectos de escasez. En los límites de la desigualdad encontramos niños que desde muy temprana edad tienen que trabajar para poder solventar y sobrevivir en su hogar, y de esta manera tienen que ver mermados sus estudios, mientras que otros tendrán todas las posibilidades de desarrollarse plenamente. Y estos solo son algunos aspectos que influyen en el desarrollo educativo. Sin embargo, hay una serie de variables innumerables que también afectan o podrían beneficiar en los procesos educacionales. Si avanzamos al aspecto histórico, la historia es la luz que nos ayuda a entender
para poder actuar sobre el presente. Y en la educación, esta viene a tener sus implicaciones. Históricamente ha habido sitios que son explotados, en contraste con otros que se han aprovechado de esa explotación para poder beneficiar su desarrollo. De esta manera, no todas las personas tendrán los mismos accesos educacionales, pues en su memoria histórica se han perpetuado situaciones de escasez y de adversidad. Sabemos también de sobra que la riqueza es un hecho que se perpetúa de generación en generación, y la movilidad social que ésta viene a representar trae consecuencias educacionales importantes. Y el tercer gran escalón en esta teoría tiene que ver con lo cultural. Y las condiciones culturales indudablemente vienen a ser otro factor fundamental. Tristemente, uno de los ejemplos más contundentes que podemos rescatar aquí tiene que ver con aquellos relacionados a desigualdades de género. Históricamente, las mujeres han tenido menores accesos educacionales que los hombres, y esto trae dificultades para el desarrollo de las mismas. Esta es una brecha que ha comenzado a disminuir. Sin embargo, las mujeres siguen enfrentándose a situaciones adversas hoy en día, situaciones que hacen que su formación peligre, como por ejemplo situaciones de acoso, de discriminación, de violencia, entre muchas otras. Un ejemplo más, y que también viene a ser contundente, tiene que ver con los tipos de inteligencia y cómo algunas han sido privilegiadas en detrimento de otras a lo largo de la historia. Por ejemplo, los conocimientos matemáticos y lingüísticos vienen a ser los más beneficiados en nuestra sociedad, mientras que otros tipos de inteligencia como las artísticas, las intrapersonales y las interpersonales no son tomadas como inteligencia sino como talento, y esto viene a traer repercusiones importantes para un gran número de la población. ¿Qué queremos decir con todo esto? Apoyándonos en Vygotsky y su teoría sociohistórico-cultural, podemos decir que la respuesta no está tanto en la educación sino en el contexto, pero esta no tendrá los alcances esperados en tanto las condiciones sociales, históricas y culturales muestren cambios importantes. Con la correcta distribución de riqueza, planes pedagógicos revolucionarios y nuevas formas de entender los procesos de enseñanza y aprendizaje, tendremos nuevas variables para poder entender y hacer que la educación sea un factor determinante para la movilidad y para el progreso social. En síntesis, el progreso viene determinado por una serie de variables, dentro de las cuales la educación forma parte ineludible de dicha ecuación. Sin embargo, no es la única, y la incógnita no podrá ser resuelta en tanto cada factor no esté dispuesto en su sitio adecuado para poder traer los cambios esperados. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya sido de utilidad. Si te gustó, me ayudaría mucho que me puedas dejar un like. También me sería muy grato que me comentes qué te pareció el video y de qué otros temas te gustaría que hablemos en posteriores sesiones. También me gustaría que me pudieras ayudar a compartir este proyecto y así poder acercar el amplio mundo de la psicología a un mayor número de personas. Cuídate mucho y nos vemos pronto.